noches, bienvenidas y bienvenidos todos. Ariana Mora, gracias por estar con nosotros, la primera seguidora que nos saluda y que etiqueta a Klaus León a través de la página de Facebook de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Muy buenas noches. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros y amigos, todos, Anabel, doctora, Juan Pablo, Ibrahim, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Con el gusto de estar Hola, aquí. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos los que están uniendo en este momento a la transmisión. Hoy, 21 de enero de 2021, la ocupación hospitalaria continúa en 89% y la situación sigue siendo muy crítica. Es por eso que continuamos con el tema, siguiendo el tema de la COVID, de las vacunas, de las pruebas, de todo lo que tiene relación con la pandemia, justo en el afán y con el objetivo de informarles bien, de darles datos verídicos, información cierta, así que como los que están ahorita etiquetando a sus amigos y a sus amigas en los comentarios, les pido que lo compartan para que más gente pueda unirse a esta comunidad del Viral y podamos juntos seguir informándonos de manera correcta desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero iniciar esto con el primer comentario, este es un momento histórico en el Viral, el primer comentario que nos llegó a través de las redes sociales, de nuestro perfil en Instagram, en donde Sonia Rodgón nos mandó su primera inquietud a razón de esa convocatoria que hicimos el episodio pasado y nos pide que hablemos sobre las pruebas, sobre las distintas pruebas que hay para identificar si tenemos o no el virus el SARS-CoV-2 y estamos enfermos o no de COVID-19. Juan Pablo, Ibrahim, Anabel, los invito. ¿Quién quiere? Yo creo que Juan Pablo deberías de empezar tú a explicarnos, bueno, para empezar, ¿cuáles son? ¿Cuántas son? Ok, sí, con mucho gusto. Bien, pues básicamente hay tres pruebas disponibles o son las más importantes a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, pues son las que están disponibles. La primera es la prueba molecular, o también conocida como prueba PCR. Hay que destacar que esta prueba pues es la más confiable, la más exacta, dado que lo que detecta pues son parte del material genético del virus. Entonces sería lo más destacable de esta prueba. ¿Cómo se hace esta prueba? Pues a través de hisopado, a través de tomar muestras de la parte más posterior de la cavidad nasal o de la faringe, de la garganta. Entonces es la forma en que se toma esta prueba. ¿En cuánto tiempo nos entregan resultados de esta prueba? Pues habitualmente en unas cuantas horas. Desafortunadamente, a veces por el trámite administrativo se tarda un poquito más y puede llegar hasta una semana en que nos entreguen resultado de la prueba, pero habitualmente en unas cuantas horas puede estar disponible el resultado. ¿Qué nos indica esta prueba? Pues nos indica que estamos con una infección presente en ese momento. Cuando la prueba es positiva, indica que la infección está presente en ese momento. Si no está la infección presente en este momento, si estamos en el antes o en el después del periodo de la infección, pues la prueba va a salir negativa, pero eso no quiere decir que no hayamos padecido COVID. Entonces, por eso es que es muy importante precisar en qué momento es conveniente hacerse cada prueba. La otra prueba que se usa con mayor frecuencia, porque además es mucho más accesible económicamente, es la prueba de antígeno, que también se le conoce como prueba rápida. Esa es la que se hace habitualmente en la mayoría de los kioscos, estos que están en lugares públicos. Y esa prueba de antígeno, o también llamada prueba rápida, también se hace a través de una toma de muestra de un hisopado, a través de las secreciones de la nariz o de la faringe, y esa es mucho más rápida en cuanto a su resultado. Su resultado está disponible aproximadamente en unos cuantos minutos, menos de una hora ya tenemos el resultado. Entonces, esa es la mayor ventaja con esa prueba. ¿Qué nos indica esta prueba? Pues también nos indica que la infección está presente. Y lo que hace esta prueba es detectar partículas de la superficie del virus. Entonces, eso es lo que detecta concretamente esta prueba. Y la tercera prueba que más se usa en nuestro país es la prueba de anticuerpos. Esa prueba de anticuerpos es también llamada prueba serológica porque lo que se hace es detectar algunos componentes en el suero, en parte de esos elementos que circulan en nuestra sangre. Entonces se hace, pues obviamente, a través de la toma de una muestra sanguínea, un pequeño pinchazo, un pequeño piquete y se toma la muestra de sangre. Esta prueba de anticuerpos nos va a detectar si hemos padecido recientemente la infección. Nos da dos resultados, la cuantificación de dos inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M es la que se produce más inmediatamente a cuando se inicia la infección. Entonces, por eso es que cuando resulta positiva esta prueba, pues lo que nos indica es que la infección la estamos cursando ya en las etapas
más terminales de la infección o recientemente hemos salido de la infección. Mientras que la inmunoglobulina G lo que detecta es que también recientemente cruzamos con la infección, pero que tuvimos la infección hace algunas semanas. No quiere decir que en ese momento esté presente la infección, sino que la infección la tuvimos en algunas semanas recientes. Y esa prueba de anticuerpos, bueno, pues nos permite conocer si hemos padecido la infección recientemente, pero no detecta necesariamente que está la infección presente exactamente en ese momento. Entonces serían esas las tres pruebas. No sé si Ibra quieras comentar algo más o nos vamos a la parte clínica. Pues nada más como para puntualizar algunas cosas y que nos vaya quedando más claro. En el caso de las pruebas, las dos pruebas rápidas que ahorita nos platicó Juanpa, en el caso de las de antígeno, lo que tenemos es algo que reacciona, como bien nos mencionó, a la superficie del virus. Y por lo tanto, a diferencia de las pruebas de PCR, no se amplifica tanto. Entonces necesitamos que haya cargas virales relativamente altas. Si no es cuando se pueden dar los falsos positivos. Y para el caso de las pruebas serológicas, que ya nos van a detectar inmunoglobulinas, me gustaría hacer esta analogía solo para que nos vaya quedando más claro a todos. Pensemos que las inmunoglobulinas M son muy generales. Entonces, todos hemos ido a comer a alguna cena elegante o lo hemos visto en alguna serie y piensen que ustedes tienen diferentes tipos de tenedores y vamos a decir que esos tenedores son los anticuerpos. Entonces, el tenedor que usamos para todo, esos serían nuestras inmunoglobulinas E o M, que son muy generales. Esas atacan a lo que sea. Cualquier cosa rara que se detecte en el cuerpo, entonces esas son las primeras en actuar y proliferan. Y como les decía Juan Pablo, las que se presentan un poco después son las inmunoglobulinas G. Ahí pensamos ya más como en un tenedor más especializado, por ejemplo, a lo mejor el tenedor del postre, ¿no? Para comer pastel específicamente, o un tenedor de ensalada específicamente, que no es el que usamos, no es el que es grandote, ¿no? Que usamos cuando estamos cortando carne. Entonces, para que tengan una idea como mucho más clara de por qué se detectan o no se detectan en ciertos momentos de la infección. Estos que son más especializados nos están diciendo que ya se montó una respuesta inmune mucho más sofisticada y que tenemos inmunoglobulinas más específicas para contrarrestar al virus. Quiero invitar en este momento, ya nos empiezan a llegar las dudas a través de los comentarios de esta transmisión. Quiero invitarlos a que continúen haciendo sus preguntas. Este es el momento para que nuestros especialistas nos ayuden a contestarlas. Aquí voy con la primera. ¿Cómo se diferencian las pruebas de antígeno y serológicas? Okay. Las pruebas, adelante Ibra. Bueno, es que pues es relativamente simple. No es una, se toma como ya lo mencionó Juan Pablo, es un hisopado, ¿no? Entonces lo que queremos es recuperar partes de la superficie del virus para identificarlas. Mientras que en el otro estamos buscando un componente ya sanguíneo o del suero. Entonces, por eso, como les relataba Juan Pablo, pues se hace un pinchazo y entonces, a partir de ese pinchazo con la lanceta o con lo que sea, sale una gotita de sangre e identificamos los anticuerpos que ya está produciendo nuestro cuerpo para contrarrestar los efectos del virus. Entonces, una se enfoca en identificar la presencia del virus específicamente, mientras que la otra se especializa en identificar los elementos que indican que nuestro cuerpo está montando una respuesta inmune al virus. Y aquí también cabe aclarar o mencionar que las inmunoglobulinas M, al ser poco específicas, nosotros podríamos tener un falso positivo con estas pruebas rápidas serológicas, porque con otros tipos de infecciones también vamos a tener proliferación de inmunoglobulinas M. Entonces, no vamos a tener respuestas tan específicas. Y esto podría hacer que se tengan falsos positivos cuando uno tiene otro tipo de infección. Entonces hay que ser también ahí cautos y por eso siempre se dijo que estas pruebas, las serológicas, son muy poco eficientes. La confiabilidad de ellas es alrededor del 50%, entonces básicamente es un volado. Eso es muy importante que lo menciones. Juan Pablo, ¿algo más que agregar? Sí, por supuesto. Justamente me enlazo con lo que acaba de señalar Ibra, porque creo que esto es algo muy importante de comentar.
La prueba más exacta, por supuesto, pues es la prueba PCR, es la más confiable. Sin embargo, para que resulte positiva, pues bueno, tiene que hacerse en el momento apropiado, que es justamente cuando hay carga viral, cuando hay virus circulantes. Y esto ocurre entre el segundo día del contagio, más o menos alrededor del día 14, es cuando está el pico más elevado de esta carga viral, y a partir de ese día 14 empieza a decrecer importantemente. Por tanto, es que si lo hacemos por ahí del día 20, ya vamos a encontrar muy poquita disponibilidad del virus y quizá la prueba PCR salga negativa, pero bueno, eso no quiere decir que necesariamente no haya habido enfermedad por COVID. Entonces, el momento de hacerse la prueba, el idóneo es entre el día 2 del inicio de la enfermedad hasta el día 15 aproximadamente, para que tengamos un buen nivel de carga viral. Mientras que las otras pruebas, pues también es importante ubicar el momento exacto en que habría que hacerlas. La prueba de anticuerpos, por ejemplo, que señalaba Ibrahim, pues habrá que hacerla dependiendo de lo que estemos buscando. Si buscamos la inmunoglobulina M, por ejemplo, esta empieza a elevarse a partir del día 7 de la infección, llega a su pico aproximadamente al día 14 y de ahí decrece importantemente. Al día 20 ya casi no existe disponibilidad de esta inmunoglobulina M. Mientras que la inmunoglobulina G que habíamos comentado, esa empieza a elevarse en el día 14, llega a su pico aproximadamente por el día 25 y de ahí empieza a decrecer y se mantiene por una larga temporada elevada. Eso es algo muy importante porque demuestra que sí hay una respuesta inmunológica a nuestro organismo. Se ha contabilizado que incluso son aproximadamente 3 meses en los que se mantiene aún elevada, lo cual habla de que cuando menos 3 meses sí tenemos una reacción de protección en nuestro organismo. Lo que no se sabe a ciencia cierta es el tiempo total de duración de esta protección por nuestro mecanismo inmunológico propio. Okay, aquí nos pregunta Rosalíndes, entonces ¿no es recomendable usar una prueba serológica? Sí es recomendable, pero yo creo que aquí la asesoría del profesional de la salud, la asesoría del médico es importante para que te diga en qué momento es idóneo y qué tipo de prueba, porque yo creo que es ahí donde está el punto importante. Las 3 pruebas son útiles, ya señalaba Ibra hace un momento respecto a la confiabilidad. La prueba rápida, por ejemplo, pues tiene una baja confiabilidad. Los falsos negativos, sobre todo, son los que siempre nos van a dejar en duda de que si realmente es un falso negativo. Por eso es que se suele confirmar esta prueba. Pero sí, yo recomendaría que no fuera por autoindicación, sino que fuera bajo la asesoría médica qué tipo de prueba hacerse en cada momento, pues para no desperdiciar recursos innecesariamente. Minú Aranda nos pregunta, ¿cuál es la más recomendable o eficiente? Definitivamente PCR, ¿cierto? Por supuesto, sí, totalmente de acuerdo, pero también aún así en el momento apropiado, porque si se hace fuera del momento apropiado, pues vas a desperdiciar dinero y quizá te cree una falsa tranquilidad si encuentras una PCR negativa cuando sí realmente tuviste la infección. Ok, aquí Andy Villalobos. ¿Algún tipo de prueba se considera ideal para dar seguimiento posterior a tener un PCR positivo? ¿Cuál es la recomendada después del periodo de aislamiento? Esta es muy interesante. La de anticuerpos sería, creo que es la más recomendable para dar ese efecto de seguimiento, pero también a veces es recomendable hacer una PCR para asegurarse que ya no hay carga viral en ese momento. ¿Libra algo más? Sí, también la de antígeno se puede utilizar igual que la de, o sea, de hecho, si a mí me preguntan cuál, yo iría primero anticuerpos, definitivamente, para saber que ya se montó la respuesta, pero cuando reduce la carga viral, que ya somos menos transmisores de la enfermedad, entonces ahí yo creo que son mucho más funcionales que la de anticuerpos, tanto la de antígeno como la de PCR. Sin embargo, tienen que considerar de nuevo que la de antígeno requiere una mayor cantidad de virus circulante para resultar positiva, mientras que la de PCR con una menor cantidad puede detectar al virus. Lara, hay pruebas rápidas con especificidad del 100% y sensibilidad de 87%. No sé a cuáles se refiera. ¿Alguno de ustedes les hace clic esta información? Las pruebas rápidas han ido mejorando afortunadamente. Al principio teníamos muchas dudas porque la calidad de las pruebas de antígenos, que son las que se llaman pruebas rápidas, sí tenían mucho problema. Hoy en día pues sí han mejorado, pero al 100% no, definitivamente no hay ninguna que esté al 100%. Bueno, entonces ya desmentimos aquí, Lara, abusado con lo que estás diciendo y compartiendo, porque eso no es cierto.
Let's BP, mi hermana salió positiva en una prueba PCR, después, como a los 5 días, se hizo otra prueba, igual PCR, y salió negativa. ¿Qué pudo pasar ahí? ¿Habrán hecho mal la prueba? No, lo más probable es que la primera prueba se hizo cuando había carga viral, dentro de esos primeros 14 días probablemente, y la segunda prueba se hizo posterior a esos 14 días en que ya desciende importantemente la carga y por eso puede salir una PCR negativa. Aquí también valdría la pena mencionar que las pruebas de PCR normalmente se hacen por triplicado, justo para evitar estos falsos positivos o falsos negativos, con un montón de cosas que hacemos con PCR, porque la PCR no se inventó para hacer pruebas de COVID, también que quede muy claro. Normalmente se corren por triplicado, y esto es justamente porque puede llegar a suceder, a pesar de que son muy específicas, puede llegar a suceder que tengamos falsos positivos o negativos. Entonces, por eso también es la prueba que se considera más confiable, porque ya de por sí, por rutina, esas pruebas se hacen por triplicado. Justo eso es lo que te quería preguntar para que nos quede muy claro a quienes no. ¿Qué significa que la corren 3 veces, Ibra? Básicamente lo que ocurre es que cuando se toma la muestra del hisopo, esa muestra se mete en un líquido que va a digerir todo lo que está en ese hisopo para que quede expuesto el material genético del virus. Y entonces, de esa muestra se va a tomar en 3 diferentes lugares donde se va, bueno, primero se tiene que replicar, por eso es PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y la polimerasa lo que va a hacer es que nos va a ayudar a replicar ese material genético para que sea suficiente para ser detectado a través de diversos tipos de aparatos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestra mezcla con el DNA amplificado, se toman 3 muestras específicamente de esa, y esas 3 se analizan para ver si tienen, normalmente lo que se hace es que se pega una parte que es bioluminiscente o que reacciona a algún tipo de luz específico, y entonces medimos a través de eso si está presente o no. Básicamente lo que buscamos es pues una lucecita roja o anaranjada, pero lo busca un aparato que tiene la sensibilidad para detectar porciones muy pequeñitas de eso, si es que está presente. Entonces se miden 3, digamos que tubitos diferentes para ver que efectivamente esté presente después de que se metieron las muestras. Entonces, por eso les decía que es muy confiable, porque incluso si ustedes en alguna, la persona se hubiese equivocado en el laboratorio, es muy poco probable que eso suceda con 3 muestras. Y por eso, así se evita en gran medida que tengamos falsos positivos o falsos negativos. Muy bien. Qué gran explicación. Que me digan en dónde les explican así las cosas y para que regresen aquí al viral, a todos los que están etiquetando a tus amigos, sigan etiquetando en este material, síganlo compartiendo. Patricia Rodes, nos da mucho gusto saludarte como cada jueves. ¿En qué etapa de la enfermedad, es decir, qué día aproximadamente ya no es contagioso un paciente? Esa está complicada. Pues en cuanto ya no hay carga viral, disminuyen mucho las posibilidades de contagio. Comentábamos hace un momento que a partir del día 14 disminuye importantemente, y es una caída muy pronunciada, la circulación del virus en el organismo. Entonces, a partir del día 14 empieza a disminuir importantemente, y alrededor del día 25 es cuando se ha encontrado, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad que se ha construido en estos meses, que ya es muy poquita la carga en cuanto a que, por tanto, ya no se es contagioso. Entonces, hablaremos que después de ese día 25 es muy poco probable que alguien sea factor de riesgo porque pueda infectar a otras personas. Aquí lo importante es ubicar cuándo fue el día 1. Ese es el punto a lo mejor más difícil, porque para ubicar cuándo fue el día 1, pues tenemos que tener un claro panorama de en qué momento me expuse a un riesgo, cuándo empecé a presentar síntomas, y poder así establecer esa cronología de hechos que me lleve a cuantificar en qué día estoy del proceso infeccioso. Sí, por eso normalmente también se recomienda que las personas se hagan una prueba para saber que ya su carga viral es tan baja que no son transmisores de la enfermedad. Y como bien decía Juan Pablo, en realidad no podemos como decir una fecha específica. Juan Pablo nos dijo ahorita la generalidad que se conoce, pero depende mucho de cómo curse la enfermedad cada una de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es muy importante que validemos que ya no tenemos una carga viral importante
y por lo tanto ya no seamos transmisores efectivamente. Justo aquí, Miguel, voy a dar dos preguntas en una. Miguel Pérez nos dice, no sé si me he contagiado, pues no he tenido síntomas. ¿Qué utilidad podría tener hacerme una prueba serológica? Y se junta con otra de Adrián, que nos dice, entonces, si no tengo síntomas, ¿no se recomienda realizarme una prueba? Yo creo que si no ha tenido, sí es difícil porque nos faltan datos, obviamente. Si no tienes síntomas, bueno, habría que ver por qué razón estás sospechando que tuvieras la infección. Si tuviste algún contacto, algún factor de riesgo, entonces habría que especificar muchas cosas. Pensemos, ok, no tengo síntomas, pero tengo el antecedente de haber estado en contacto con gente con la infección. Bueno, pues entonces a lo mejor una prueba rápida pudiera ser útil si estoy pensando en que pudiera estar infectado y soy asintomático. Es económica, es accesible, es rápida la respuesta de esa prueba, entonces una prueba rápida o de antígeno pudiera ser la opción. Pero si ya ha pasado cuando menos 2 semanas de ese evento de riesgo y yo quiero saber que, bueno, no tuve síntomas, pero quiero saber si entonces me infecté o no, pues entonces a lo mejor ahí lo recomendable sería una prueba de anticuerpos, que entonces nos hablaría si recientemente, aún siendo asintomático, tuve la infección. Aquí Tania, mi mamá salió positiva en PCR. 20 días después, guardando aislamiento, se volvió a hacer la prueba como requisito en el trabajo y volvió a dar positivo. No fue hasta 45 días después de cuarentena que salió negativo. ¿Tienen alguna hipótesis o explicación que puedan proporcionarme para aclarar lo que sucedió? Por supuesto, yo creo que aquí es algo que estamos viendo muy frecuentemente ya, que es el famoso COVID largo. Entonces, estamos viendo casos en los que los 14 días no son el límite, sino que hay gente que cursa con la infección más tiempo, demostrándose a través de pruebas más tiempo a los 14 días que sigue la carga viral. Y eso es lo que se ha denominado recientemente como COVID largo, que es pues no muy frecuente, pero sí se está presentando desafortunadamente. Perdón, Ibra, no sé si vas a agregar algo. Sí, aquí, pues desde la perspectiva estadística es muy simple de explicarse también. Y es que, como les decía, Juan Pablo ahorita nos habló de la generalidad. Después del día 25 es rarísimo que la mayor parte de la gente lo tenga. Pero cuando decimos que algo es raro, no decimos que es imposible. Nosotros tenemos valores promedio, pero si esto se distribuye normalmente, como normalmente esperamos en este tipo de casos cuando tenemos muchísimos datos, entonces lo que esperamos es que haya casos raros en los que tengamos enfermedades o personas que tardan mucho tiempo en dar negativo y otras que se van a tardar menos. Justo por eso estamos hablando de esta normalidad, cuando hablamos de esta curva gaussiana que les explicaron como 80,000 veces seguramente en la secundaria. Y entonces, pues al final lo que tenemos es eso, tenemos promedios, pero eso no significa que sea la regla que todo el mundo vaya a cursar de la misma manera. Estamos diciendo que la mayor parte o la mayor proporción de la población lo hace en ese tiempo, pero eso no significa que no vaya a haber individuos que se tarden mucho más o que haya individuos que se tarden mucho menos. Todo dependerá también de las condiciones generales que tenga la persona al estar enferma y sobre todo también qué tan bien está funcionando su sistema inmune y pues un montón de factores asociados a las diferencias que tenemos nosotros como personas, ¿no? Entonces, no se asusten con estas cosas. Digamos que literalmente es normal. Lo que pasa es que no fue promedio. Ok, la última, Fabiola Nieto, en una prueba de anticuerpos cuantificada, ¿cuál es el resultado ideal que se espera para saber que ya no eres contagioso o portador? Cuando me queda duda cuando dice cuantificada. Habitualmente las pruebas se reportan en positivo o negativo. Es muy poco factible que se dé una cuantificación numérica de las cargas virales. Sí se puede hacer, obviamente, pero no es algo que se maneje habitualmente en los laboratorios, al menos no a nivel comercial. Como que es algo más propio de los centros de investigación donde hacen estos detalles más específicos. Entonces, habitualmente las pruebas se encuentran en positivo o negativo y nada más. Si mi resultado fue IgG negativo e IgM positivo, ¿qué hago? Dice Sonny Rodríguez. IgG negativo e IgM positivo, pues IgG significa, negativo e IgM positivo, justamente. Ok, significa que tiene la infección muy probablemente, pero está en las fases en donde se eleva la inmunoglobulina M.
Habíamos comentado que esa inmunoglobulina M se eleva a partir del día 7, el pico es al día 14 y desciende hasta el día 21. Entonces seguramente está en ese rango del problema, entre el día 7 y el día 21 del proceso infeccioso, y que está presente la infección en ese momento además, porque la IgM habitualmente es la que se despierta primero, la que se eleva primero. Y la IgG está negativa en este caso, porque todavía no se ha generado los niveles suficientes de respuesta de defensa a largo plazo, respuesta inmunológica a largo plazo. Por eso es que la IgM es la que está negativa en este caso. Aquí le están echando porras, que muy buena explicación, que entienden todo perfectamente, entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo, me incluyo, haciendo bien nuestro trabajo, muchachos. Qué bueno, gracias por sus preguntas. Ibrahim, ¿sobre esta algo más que agregar? No, pues creo que ya Juan Pablo lo dejó clarísimo y como les decía, tiene que ver con la especificidad. O sea, pensemos que las IgMs básicamente son como nuestros policías de a pie y de todos los días, mientras que nuestras IgG son como los francotiradores y esos los llamamos después, ya que sabemos cuál es el problema, ¿no? Ya que sabemos específicamente a quién hay que matar y cómo hay que matarlo, llamamos a los francotiradores. Excelente analogía, y además son de largo plazo esos francotiradores. Muy efectivo. Anabel, ¿tú tienes alguna duda? Porque digo, yo ando aquí con la, pues con el papel de andar dando las preguntas, pero tú estás muy callada. ¿Alguna duda tú para estos dos especialistas? Yo escuchando a los expertos y igual me queda muy claro, pero mientras los escuchaba pensaba lo complejo entonces que ha sido, y entiendo que seguirá siendo, la detección. Porque entiendo que, bueno, ya nos hablaron de que depende pues, de varios factores, ¿no? El curso mismo pues, de la enfermedad, del momento en que te hagas la prueba. Pero yo quería un poco preguntarle su opinión acerca justo de lo complicado que es hacer la detección, pero también en el contexto en donde lo estamos haciendo. Sé que en otros países se aplicaron pruebas masivas. Y que, bueno, a partir de eso empezaron a hacer controles, ¿no? Entonces, en este momento de la pandemia en la que nos encontramos y además en nuestro contexto en México, ¿cómo es que ustedes piensan que esto, o si la estrategia ha sido buena, o cómo ustedes pensarían que pudiera ser, sobre todo vinculado con pues el acceso a las pruebas, el costo? No sé si los costos varían en cada una de estas pruebas, y la eficacia. Sí, pues ahí hay muchas cosas que analizar. O sea, me voy a ir como con la última parte y voy a ir tratando de desmenuzar o al menos de dar mi opinión, y ahorita seguro Juan Pablo también nos va a compartir la suya. Pero en general, en términos de costo, lo más barato fueron las serológicas, y eso fue a lo que se tuvo acceso al inicio de la pandemia. Y como bien comentaba Juan Pablo, se han ido mejorando a través del tiempo, pero las primeras que salieron, pues literalmente era un volado, literalmente. O sea, ustedes aventaban una moneda al aire y decían, si cae águila tengo COVID y si cae sol no tengo COVID, y hacerse la prueba era exactamente lo mismo. Entonces, a mí en ese sentido, el que el gobierno no empezara a aplicar esas pruebas de manera masiva, me pareció razonable porque era dinero de alguna manera tirado a la basura. Sin embargo, al irse dando cuenta que sí se necesitan más pruebas, sobre todo para detener cadenas de contagio, se tuvo que buscar una manera de empezar a hacer pues ya este análisis con pruebas más masivas, y entonces particularmente en la Ciudad de México, creo que en el Estado de México también lo están haciendo, entonces ya vienen las pruebas de antígenos, ¿no? Que son mucho más precisas y que son mucho más baratas que las pruebas de PCR. Okay. Entonces, digamos que en ese sentido la estrategia, sí, inicialmente hubiese podido ser mejor si hubiésemos tenido estas pruebas, definitivamente hubiera sido mejor como para cortar contagios, pero al mismo tiempo, por costo-beneficio, me parece que no había demasiadas opciones. Sin embargo, es evidente que existía la necesidad y por eso se cambió el rumbo de la estrategia. Y en ese sentido creo que quizás se reaccionó un poco tarde, también si me lo preguntan. O sea, creo que para una ciudad tan grande con tanta gente, se debió empezar a hacer esto de inmediato que se tuvo ese tipo de pruebas. Pero bueno, se decidió esperar por diferentes razones que no conozco. Y entonces, pues creo que ahora sí es muy importante que la gente se esté haciendo estas pruebas
pues de manera constante, sobre todo porque de repente uno no sabe en qué momento se puede contagiar, ¿no? Hace muy poco un amigo cercano se contagió y cree que fue yendo al banco, aún con todas las medidas, pero tenía que ir al banco, ¿no? No es como de estas salidas de, sí, fui a tomarme un café con alguien, ¿no? Entonces, pues claro, es importante estar continuamente analizando y como decía Juan Pablo, si tengo sospechas, si estuve con alguien que sé que tenía COVID, pues me tengo que hacer la prueba y en ese sentido creo que la estrategia ha sido pues relativamente buena. Sobre todo creo que lo mejor, más allá de que la estrategia sea buena o mala, es que ha sido adaptable. Entonces, aunque el tiempo de reacción pueda ser no el deseable, o sea, nos gustaría que nuestras autoridades reaccionaran más rápido, pero creo que el hecho de adaptarse a la situación es algo positivo. ¿Tú cómo ves, Juan Pablo? Sí, claro. Yo creo, Anabel, con tu pregunta, que me parece de lo más relevante para empezar. Yo creo que las pruebas masivas tienen una utilidad muy puntual y su utilidad es detectar focos infecciosos en la población. Entonces, desde la perspectiva de los fenómenos de la salud poblacional, estas pruebas masivas lo que hacen es detectar esos focos contagiosos para detener la cadena de transmisión. Y eso es un logro enorme. ¿Por qué? Porque evita que se diseminen las infecciones. En este caso, evita que se disemine la infección en el resto de la población sana. Entonces, las pruebas masivas sirven para eso, detección y detención de la circulación de la infección. Y en el caso de las pruebas masivas, pues yo estaría a favor, y por eso es que siempre lo he manifestado desde mi perspectiva muy personal, que son muy importantes en grandes ciudades como la nuestra. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una utilidad demostrada en cuanto a que detienen los problemas de las enfermedades en la población. Pero sí estoy de acuerdo que tienen un costo importante, por eso es que lo recomendable es que sean pruebas rápidas, preferentemente, que son más accesibles económicamente. Y la otra parte de mi respuesta iría en que las pruebas definitivamente, si no son en esa vertiente de lo masivo con esos fines que he mencionado, las pruebas tienen que hacerse por indicación médica. ¿Por qué? Porque es el médico el que tiene la forma de identificar en qué momento de riesgo estás y elegir la prueba más conveniente para cada paciente, para cada situación y para cada riesgo que estás tratando de afrontar. Entonces, esa sería mi respuesta en esas dos vertientes. Anabel, ¿te quedó clara? Excelente, sí, sí, sí. Es que justo creo que lo que comentan ambos es muy relevante, sobre todo para la comprensión de todos los que pues no somos expertos en ello y que justo atender y monitorear lo que ustedes ya comentaban, ¿no? O sea, la detección es compleja por los factores que ya nos comentaron, por el contexto, por todo lo que nos rodea, pero que también aquí es muy importante monitorear, ¿no? Yo sé que eso sí también ha sido complicado, ¿no? De si somos asintomáticos y de pronto entonces cuándo saber, ¿no? Cuándo la tenemos que aplicar. Pero en el caso en donde sí tengamos síntomas, pues que seamos también muy responsables de hacerlo, ¿no? En el momento que tengamos que hacerlo, porque entonces es como, es que es gripa, ok, en este momento sé que también pues nuestras propias resistencias, ¿no? Y un poco evitación a confrontar que realmente a lo mejor pudiéramos tener este COVID, tal vez hiciera que no nos apliquemos la prueba, pero un poco lo que quisiera subrayar es la importancia de hacer entonces la detección en el momento en que tengamos los primeros síntomas, si es que así es, para pues evidentemente evitar contagios y sobre todo para que tengas una atención oportuna. Justo, que vayas al médico, como lo ha repetido muchas veces Juan Pablo, hay que acercarse a nuestro médico de cabecera y preguntarle qué hacer en caso de presentar alguno de estos síntomas, como bien lo apunta Anabel. Benny RG, me gusta que el profe Ibra me lo explique como si tuviera 5 años, así siempre. Muy bien, nosotros estamos completamente de acuerdo. Voy a seguir leyendo los comentarios. El tren del meme, nuestros amigos de la página del tren del meme. López Gatell le ha mentido a México. ¿Qué pasó, tren del meme? Te voy a responder con las mismas palabras del doctor Gatell. Pregúntenle a él. Yo creo que ahí sería la más correcta para esa duda que tienen. ¿Es verdad que en una prueba cuantitativa se puede determinar cuánto tiempo tienes de inmunidad después de que ya tuviste COVID? Pues con certeza no, todavía estamos en pañales en esa parte, yo creo. Entonces estamos por conocer todavía muchas cosas, sobre todo en ese tema de la inmunidad a largo plazo. Entonces todavía no tenemos certeza, entonces creo que hay mucho por conocer.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar porque nos podríamos estar, si les gustó el tema, si quieren que continuemos hablando de pruebas, déjenlo en los comentarios y con muchísimo gusto podremos abrir otro espacio aquí mismo en el Viral para seguir hablando del tema. Pero ahorita queremos pasar al tema de las vacunas, porque también viene a colación de un comentario que nos deja Blanche Esutera, que aún haciendo las pruebas la gente no lleva las medidas y no toma las medidas necesarias para evitar los contagios. Entonces, aquí retomamos el tema de la importancia. Ya hablamos de las pruebas, ahora vamos con lo de la vacuna y que esto no signifique que bajemos la guardia, así como le estamos bajando, y lo indica la ocupación hospitalaria, que no bajemos la guardia, que no dejemos de cuidarnos. ¿Qué opinan sobre las vacunas? Y aquí quiero empezar con Anabel, porque está muy callada. ¿Qué opinas, Anabel, sobre el asunto de la vacunación en las instituciones privadas? Fue un tema que se tocó en la semana. ¿Merecen los médicos que atienden COVID de las instituciones privadas ser vacunados? Por supuesto que sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, todos merecemos ser vacunados, pero evidentemente que ellos, los profesionales de la salud que están allí, o bueno, todo el personal de salud que está allí, debe de ser vacunado. Evidentemente que mi opinión es que en ningún momento deben ser discriminados justo porque están o son del servicio privado, sino que al igual que todos los demás, pues personal que está al frente de esta batalla, pues debe de ser vacunado. Entonces sí, por supuesto que sí. Aquí tenemos otra pregunta, Virginia Sandoval, ¿por qué no podemos comprar la vacuna en una farmacia? Uy, eso tiene que ver con regulación, básicamente. Y es que al final, normalmente todas las vacunas pasan por un proceso de evaluación que tiende a ser muy largo, justo para estar seguros, tener certeza de que no existirán efectos en el largo plazo. Entonces, las diferentes agencias de salud de todos los países normalmente tienen plazos largos para la evaluación de las vacunas. Sin embargo, como estamos ante una emergencia mundial, se decidió empezar a aprobar el uso de emergencia de las vacunas. Esto tiene dos implicaciones muy importantes. La primera es que el financiamiento está siendo por organismos gubernamentales y que los países en gran medida son los que están financiando la investigación y la producción de dichas vacunas, no exclusivamente las farmacéuticas. Y la segunda cosa que es extremadamente importante es que al autorizarse solo su uso de emergencia, no existe la autorización para la comercialización. Por lo tanto, no se pueden vender ni aquí ni en ningún lado, porque además he escuchado, y seguro les han llegado las miles de cadenas de WhatsApp, de que es que en Estados Unidos las van a empezar a vender. En CVS, en Walmart, ahí las vas a poder comprar, ¿no? Lo he escuchado infinidad de veces y lo he visto replicado en cualquier cantidad de noticias, lo cual es completamente falso. Lo que sí va a hacer Estados Unidos es permitir la participación del sector privado en la aplicación. Entonces, ellos te pueden vender el pinchazo, ¿no? El que alguien te ponga como tal la vacuna, pero no te pueden vender la vacuna, ni aquí ni en ningún lado, porque su autorización es específicamente para uso de emergencia y por lo tanto es responsabilidad de los gobiernos la compra y distribución de las mismas. Ni aquí ni en China. Y como yo ya veo que nuestra invitada especial está nada más asintiendo, lleva como 20 minutos, ya vamos a invitarla a que se incluya en esta conversación en donde ya le corresponde. Quiero presentarles a todas y todos los que nos están escuchando a la doctora Susana Calva Limón. Ella, aparte de ser una gran amiga de nosotros, es compañera de la FES Iztacala, profesora, muchísimos la deben reconocer, y aparte de parte del personal de salud que en este momento se encuentra laborando. Doctora Susana, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida al Viral. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí. Primero verlos y ahora participar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y lo que queremos es que nos cuentes, que nos platiques. A ti ya te vacunaron. Ya. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Porque yo trabajo en el Seguro Social. Yo, como tal, mi hospital no es COVID por las características del hospital,
pero vemos pacientes COVID, tenemos zona COVID por si se diagnostica el paciente cuando ingresa, y entonces nosotros estamos expuestos al no saber a cuántos pacientes estamos expuestos. Entonces, por eso me tocó la vacunación, por ser un hospital que atiende pacientes COVID. Por mi área, yo soy cirujano, entonces nosotros los cirujanos estamos todavía más expuestos a las gotitas del cuerpo, de todo tipo de gotas de secreción, y nuestra exposición es mayor todavía como cirujanos. Ok, ¿y cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo te enteraste que te iban a vacunar? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo te la pusieron? Porque estamos muy curiosos todos y ya hay preguntas. Entonces, venos contando, a lo mejor ahí se van resolviendo las dudas. Bueno, primero nosotros lo pedíamos porque no fuimos de los primeros hospitales. Ya cuando nos llegó una lista, todo el mundo está en grupos en el hospital, en el de los cirujanos, en el del sindicato, y llegó la primera lista el sábado de hace una semana, no recuerdo la fecha. El viernes, que el sábado empezaban, llegó una lista de 200, obvio no estaba yo ahí. Para el domingo llegó otra lista de 200, tampoco. Pero la directora de la UMAE es una unidad médica de alta especialidad, somos 3 hospitales o 3 centros de servicio, negoció porque somos una institución muy grande, hay mucho personal. Entonces, al cuarto día de esto, la Secretaría de la Defensa Nacional le dispuso para nosotros, para el hospital, 1,000 vacunas. Entonces, pues a todos nos hablaron, los que no estábamos vacunados o los que ya estábamos en la lista de esta semana, pues para que acudiéramos. Ya nos dijeron, a mí se me complicaba porque tenía clases, afortunadamente eran 1,000, entonces cuando de repente les avisé que ya había terminado mi clase, me dijeron, véngase doctora, todavía hay espacio. Llegué, afortunadamente yo no hice fila grande, me subieron al camión y de ahí nos fuimos al cuartel número 6 de la Sedena. Está atrás del Hospital Central Militar. Llegamos, nos formamos, había muchos camiones, no solamente de la institución, había Secretaría de Salud, había ISSSTE. Cuando nos correspondió nos bajamos. Afortunadamente los militares son disciplinados y entonces nos disciplinamos. Nos pasaron a un área de registro para verificar que estábamos en las listas de la institución, que previamente ya había enviado las listas. De ahí nos pasaron a un área de triage donde nos preguntaban si éramos alérgicos, si estábamos enfermos, las contraindicaciones que existen y las precauciones. Ya contestábamos eso y pasábamos al área de registro. Es un área de registro federal. Está llevada por las Fuerzas Armadas o estaba llevada por las Fuerzas Armadas en ese momento. Nos registraron con el CURP y ya salía donde trabajábamos, nos entrevistaban, ahí ponían todos los datos que eran requeridos y ya, después nos formaron. A mí me tocó una fila de 5 personas, pasamos a la célula de vacunación propiamente, eran 3 personas, quien preparaba el vial, quien lo aplicaba y quien hacía el registro y daba el documento de identificación de lo que te habían puesto y cuándo te lo habían puesto. Ya pregunté, yo soy muy curiosa, entonces, bueno, no curiosa, yo quería saber qué me ponían, porque todo el mundo dice, ¿qué te ponen? Entonces yo pedí que me enseñaran el vial. Afortunadamente me dejaron verlo, me tocó Pfizer-BioNTech, ya me dijeron cuánto me iban a aplicar, me lo pusieron. Pregunté si podía gritar, llorar, correr. A mí no me gustan las inyecciones. Y ya. Después me dejaron 15 minutos, había una como sala de espera que era un galerón con sillas. Me esperé mis 15 minutos, ya salí, estaba todavía mi camión esperándome, era el último, me subí al camión, me regresaron a mi hospital y ya después llegué a mi casa. ¿Puedo preguntar algo, Lalo? Sí, claro, por favor, vaya, para eso viene la doctora. Doctora Calva, fíjate que algo que ha sucedido muy frecuentemente en el personal médico, y te lo comento porque algunos amigos, algunos compañeros así lo han vivido, una vez que te dicen, te toca vacunarte, ¿qué elementos
tomas tú como para decidir sí voy a vacunarme? Porque por supuesto que tienes la disyuntiva, ¿me vacuno o no me vacuno? El que te ofrezcan la vacuna no quiere decir que te la tengas que poner a fuerzas, pero ¿qué elementos son los que tú consideraste para dar ese paso de decir sí me vacuno? Bueno, he de confesar que yo no me quería vacunar. Yo conozco el desarrollo farmacéutico de las vacunas, algo que dijo Ibra, el tiempo de evaluación de la fase 4 es muy largo. Obviamente nosotros ahorita somos parte de esa fase. Fue algo que ahorita que habló él de la emergencia no dijo eso, que estamos siendo seguidos los ya vacunados. La parte inmunológica, yo no sé si sea bueno saber o no, a mí era lo que me preocupaba. Entonces yo había dicho que no me iba a vacunar. Pero resulta que mi unidad fue de las últimas en reconvertirse. Y el 26 de diciembre a mí me dijeron que el 27 éramos COVID. Ante eso, yo vivo con una persona casi de 80 años, tengo sobrinos, comparto solo con ellos y con mi hermano que lo acababan de operar, está en recuperación. Y yo dije, pues riesgo-beneficio, yo espero no tener ninguna reacción inmunológica. Yo nunca me había vacunado de la influenza. Me vacuné en esta época, me fue muy bien. Todo el mundo me decía, te va a ir muy mal por la edad, porque es la primera vez. Está súper joven, no les creas. En el sitio, obviamente, un poco de dolor y ya. Entonces, pues dije, no puedo decir que no me vacuno porque aparte, estando en un hospital reconvertido, pues yo podía ser un vector de infección de los pacientes, de mis compañeros. Entonces, pues eso fue lo que a mí me hizo decidirlo, doctor Juan Pablo. Yo he de confesar que no me quería vacunar, pero cuando vi todo esto dije, debo de vacunarme. Más que querer, fue un deber. Y eso se aplaude y se agradece, doctora. De verdad que te lo reconocemos muchísimo, el pensar en todos los demás antes que en ti, y te lo agradecemos muchísimo. ¿Alguna duda? Gracias. ¿Alguien más? ¿Ustedes? Ibrahim, Anabel. Pues un poco las reacciones, es decir, de la influenza no pasó nada, pero de esta sí tuvo reacciones. ¿Cómo ha vivido este proceso y la espera de la segunda vacuna? Pues la verdad, a mí me habían dicho, muchos exalumnos conocidos subían su foto a Face, a WhatsApp. Entonces, pues yo les preguntaba, justo por esto de, no quiero usar la palabra inadecuada, pero de querer saber cómo habían reaccionado. La mayoría dolor en el sitio, algunos malestar general 1 o 2 días, una chica que tiene antecedente de alergia, 3 días como gripa. Entonces, cuando yo llegué dije, bueno, a ver cómo me va. No me dolió la inyección, así de plano, ni me di cuenta más que cuando estaba entrando la vacuna. Me dolió después, en la noche tenía un poco de dolor que con 500 miligramos de paracetamol se quitó. Y al día siguiente yo había tenido una semana complicada, pacientes en hospital, COVID, no COVID, o sea, de esas semanas difíciles. Y en la tarde yo me sentía, no puedo describir qué sentía, porque no era mal estado general, no era cuerpo cortado, no era cefalea. No me gusta decir, y cuando un paciente me lo dice me enojo, yo me sentía rara. O sea, la vida me regresó para poder entender a mi paciente. Me dormí, me tomé 500 de paracetamol y al día siguiente, como si no me hubieran vacunado. Afortunadamente, me fue bien. Realmente, si acaso lo único que puedo decir es el dolor en el sitio y nada más. Excelente. Fui muy afortunada. Y bueno, ahorita la segunda dosis, con todo esto que está pasando, que hay vacuna, que no hay vacuna, yo espero que si no en el 21 me toque en el día 28, porque mi segunda dosis la tengo al 2 de febrero. Perfecto. Qué bueno que te sientes bien, qué bueno que estás bien. No quiero dejar fuera y les quiero preguntar su opinión porque hay algunos comentarios. Aquí tengo apuntado Gaby Hernández y Freddy Cortés. Pregunta, ¿qué opinan acerca de que el personal odontológico sea considerado dentro del programa de vacunación como del personal? Aludiendo al comentario que hiciste de los fluidos, doctora. ¿Qué opinan de los dentistas? Yo creo que junto con los cirujanos, los dentistas deberían de ser los primeros porque ellos están muy expuestos a los fluidos y más a los fluidos de la vía respiratoria, que es al que tiene mayor afinidad el virus.
se generan aerosoles en su práctica profesional. Mientras ellos están haciendo sus trabajos, esta fresa que está girando a velocidades impresionantes genera aerosoles. Entonces, están en línea de batalla definitivamente, no por atender COVID, sino por atender personas que pueden estar infectadas por COVID. Tania Ewan nos pregunta, no sé si esto es posible, doctora, ¿nos podría compartir la cantidad de vacuna que le colocaron? 0.5 mililitros. En aplicación intramuscular, en el brazo, profunda. ¿Qué tipo de alergias hay que notificar antes de recibir la vacuna para evitar reacciones adversas? Cualquier tipo de alergia, cualquier antecedente, atopias, que pudiéramos decir que son alergias más ligeras, reacciones alérgicas severas. Esas son las más importantes de cualquier tipo. Sí, de hecho, una cosa que comentaba la doctora ahorita es que la tuvieron en este galerón esperando 15 minutos, que son los 15 minutos de observación que se recomiendan posterior a la aplicación, y en personas con antecedentes de alergia se ha dicho que se debe duplicar este tiempo por lo menos de observación para saber que no hay una reacción fuerte que normalmente se daría de manera casi inmediata. De todos modos, esas personas tienen que tener extra cuidado en su seguimiento del malestar y de cualquier cosa para evitar mayores problemas. Es decir, no está contraindicado que si tienes una alergia, pues puedas ser vacunado. Sí, te vacunas, pero si la observación es mayor y el cuidado es mayor. Así es. Patricia pregunta si te dolió la cabeza, que dicen que en pacientes vacunados hay dolor de cabeza. No. BioMerced te manda muchos aplausos, te agradece por tomar la vacuna. Siéntanse, por favor, libres de expresar su curiosidad a través de los comentarios de esta transmisión con la doctora Susana. Y tú, doctora, yo tengo la curiosidad de pedir directamente tu opinión, no tanto la crónica del suceso. ¿Tú qué opinas de cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación? ¿Lo están haciendo bien? El proceso como tal que llevan las instancias militares, bien. A veces el proceso gubernamental de la propia institución es complejo. Yo les decía, somos indisciplinados todos. Nos citan a las 12 a hacer una fila adecuadamente y no guardamos sana distancia. Si no nos anotamos en tiempo y forma, queremos que nos apliquen. La mayor falta de organización es en las instituciones como tal. La aplicación, hay un control, a lo mejor me van a decir que no debo, yo soy admiradora de los militares, de la formación, de la estructura, y como tal se lleva a cabo. Let's nos pregunta, pero habían dicho que si tienes antecedentes de reacciones alérgicas severas, entonces no te puedes vacunar. ¿Estoy equivocada? Sí, solo te lo preguntan, te lo registran en el triage y siempre hay un médico. Aparentemente, a mí no me tocó verlo, te pasan a una historia clínica un poco más detallada y, como dijo Ibra, te mantienen en observación. Tania Ewan, ¿qué pasa si no recibe usted la segunda dosis? No me asusten. Supongo que no sé. Con tiento, Ibrahim, con tiento, por favor, despacito. Sí, unos días después, no me asusten. No, bueno, a ver, aquí hay dos cosas relevantes a comentar. La primera es que una sola dosis se supone que tiene por lo menos un 70% de protección, ¿no? Entonces, digamos que en general hay una buena probabilidad de que se genere una respuesta adecuada en caso de que existiera la infección. Pero además, la Organización Mundial de la Salud, por este asunto de que Pfizer está haciendo algunos ajustes en su línea de producción y también porque las naciones muy ricas empezaron a agandallar todas las vacunas y les pidieron por favor que empezaran a repartir, recomendó, porque además se sabe, digamos que las pruebas se hicieron en la mayoría de la gente aplicando esta segunda dosis a los 21 días, pero la Organización Mundial de la Salud ha hecho una recomendación a los países para que la aplicación de la segunda dosis se haga hasta los 48 días posteriores. Se supone que no tiene un efecto sobre la efectividad total de la vacuna, que es del 95%, y además esto permitiría que más personas tuviesen acceso a una primera dosis de forma más temprana.
Bueno, entonces estamos tranquilos, doctora, tranquila, no Sí. pasa nada. Quiero leerte los comentarios. Julieta Moscosa, doctora Susana, la amo. Diana Pineda, Susana es la mejor. Brian Lemos, doctora Susana, la amo. Entonces, la comunidad le expresa su amor. Yo también te amo, doctora Susana. Yo Muchas también a ti, gracias. Lalo. Quiero ya comenzar a cerrar el episodio. Podríamos estar aquí comentando. Voy a dejar a la Susana, no porque sea un mal caballero, sino la voy a dejar al final porque yo creo que su recomendación en este caso es especial. Quiero pedirles a ustedes, por favor, que cerremos el episodio. Anabel, ¿cómo concluyes después de haber escuchado? Ahora nos tocó la escucha en este episodio. ¿Cómo concluyes? Pues un poco lo que hemos visto a lo largo de todos los episodios, que es primero atender y escuchar a los expertos. Creo que ha sido esta sesión o esta charla un ejemplo de eso, de escuchar, de saber, de preguntar si tenemos dudas y sobre todo atenderlo en pues, nuestras medidas necesarias para detectar oportunamente y ya cuando nos toque vacunar, pues bueno, ver cuál será nuestra reacción al respecto. Doctor Ibrahim. Pues yo diría, sigan el ejemplo de la doctora Susana, sopesen todos los factores cuando les toque vacunarse, que no platicamos como de cuándo nos toca la vacuna, pero ya sabemos que a la mayoría de nosotros nos toca al final. Pero sí es importante que adquiramos como esta conciencia de qué estamos haciendo, de con quiénes convivimos, y esto debe ser lo que nos debe llevar a la decisión final. Normalmente creo que una de las cosas más maravillosas de este país es que justo nuestro esquema de vacunación es universal y en general es uno de los mejores del mundo, entonces aprovechemos eso y cuando nos toque vacunarnos, ustedes tomarán su decisión. Yo lo voy a decir como yo lo pensé y lo platiqué hace poco con algunos amigos. Yo sería un hipócrita si no me vacuno. Yo claro que me voy a vacunar, pero pues será la decisión de ustedes. Yo los invito a que sí lo hagan. Juan Pablo. Por mi parte, creo que esto pone de relieve que la información es fundamental. Disponer de información es fundamental para tomar decisiones fundamentadas también. Constantemente tenemos que tomar decisiones y este asunto de la vacuna es un momento crucial donde cada uno de nosotros va a decidir en algún momento, ¿me vacuno o no me vacuno? Y la información creo que nos va a ayudar a tomar esa decisión de manera muy responsable, muy fundamentada. El ejemplo que nos da Susana respecto a qué tomó en consideración para decidir vacunarse, creo que es muy relevante y sobre todo porque bien dicen que más sufre el que más sabe. Susana, como profesional de la salud, sabía los riesgos de vacunarse y sin embargo ponderó esos riesgos y encontró que había más beneficios en hacerlo. Entonces, la información es algo que tenemos que allegarnos y, por supuesto, información de buena calidad para tomar decisiones también de calidad. No quiero darte la palabra, doctora, sin antes decirte, Let's BP, todos amamos a la doctora Susana. Coinciden varias personas, ya están utilizando el hashtag, todos amamos a la doctora Susana, Julieta también, Diana Pineda, Betsy Ortiz, Brian Lemos, Patricia Rodes. Hay muchas personas que a partir de hoy te aman. Y eso yo creo es muy importante. Qué bueno que la gente celebre lo que hiciste y por eso también era muy importante que hoy estés aquí con nosotros. ¿Cómo concluyes tú, doctora, sobre este tema? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Fue una grata experiencia, de verdad. Compartir con expertos es como decir, ay, no sé nada, pero algo que dijeron en los comentarios muy importante, explican como niños de 5 años. Se les nota que son docentes y eso es muy importante para que quien no sabe lo entienda. ¿Yo qué les quiero decir? Síganse cuidando. Yo estoy vacunada y me sigo cuidando. Yo no salgo, yo voy a trabajar, si acaso voy al súper. Yo no salgo, yo le tengo miedo al COVID. No hago tonterías, pero le tengo miedo. Yo no me quiero enfermar. ¿Por qué? Tengo amigos, familia, desde el principio, tengo muchos amigos médicos que han fallecido, que tienen secuelas. La semana pasada me tocó pacientes, sigo viendo pacientes a distancia, de 3 que requerían hospital, 1 no localizó hospital y se manejó con oxígeno en su casa, delicado. De verdad, esto está más fuerte de lo que los medios nos dicen.
es muy grave. Síganse cuidando y es muy simple. No salgan, usen cubreboca, lávense las manos y no abracen y no besen a nadie. Somos nosotros los mexicanos muy apapachones, muy besadores. No lo hagamos. Eso está difundiendo el virus. Y bueno, muchas gracias. Fue una experiencia muy agradable. Yo creo que las palabras que yo les pueda proporcionar en este momento quedan muy cortas. Aquí uno de los ejercicios que hacemos es justo tratar de predicar con el ejemplo, con este esfuerzo que hacemos todos, en este caso el equipo Anabel, Juan Pablo, Ibrahim, Rodrigo desde su casa y en este caso la doctora Susana de venir. Ellos no reciben un quinto más en su quincena por estar aquí. Lo hacemos todos con el único objetivo de darles a ustedes información de calidad. Y el ejemplo que da hoy la doctora Susana, en compañía con Anabel, con Juan Pablo, con Ibrahim, con Rodrigo y con los que formamos parte del equipo de trabajo del Viral, nos deja necesariamente sin palabras. Ojalá que estos ejercicios lleguen a muchas personas, compartan este video, coméntenlo, etiqueten a sus amigos, a sus familiares, para que puedan consumir esta información de calidad. Mañana va a estar a disposición en el canal de YouTube, lo vamos a subir también en nuestro nuevo canal de Spotify. Tenemos redes sociales, @el_viral_fesi en Instagram. Búsquenos en Facebook como El Viral, así tal cual. Búsquenos en Spotify. Nosotros no ganamos un solo peso con este trabajo. Lo que queremos es que se difunda esta información. Doctora Susana, como ya lo dice el público, te amamos todos. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por vacunarte y por contarnos todo lo que pasaste para hacerlo. Anabel, Ibrahim, Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Síganse cuidando, sigan usando cubrebocas, sigan lavándose las manos, hay que echarse mucho gel. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta luego. Chao. Adiós. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.